Aquí estamos nuevamente para trabajar sobre el módulo 3 de la materia oratoria. Hablamos sobre la palabra, sobre el orador y ahora específicamente sobre el discurso y las estructuras discursivas como nuestro concepto central. ¿Qué nos hace pensar este tema de las estructuras discursivas? Nosotros pensemos que cuando damos un discurso, cuando hablamos, tenemos una determinada intención con ese discurso. Por ejemplo, cuando ustedes están hablando con amigos, cuando están charlando de algún tema en particular, ¿cómo hacen para posicionarse y dar una opinión frente a ese tema, por ejemplo? ¿Lo hacen de la misma manera si están frente a un grupo de amigos o si, por ejemplo, tienen que hablar sobre un tema particular en una clase oral? No es la misma forma, no debemos o no nos comunicamos de la misma manera. Entonces hablamos que hay estructuras discursivas, tipologías de discursos, ¿sí? Las dos principales estructuras discursivas son las estructuras argumentativa y la estructura narrativa. La estructura argumentativa hace referencia a cómo hacemos para tratar de convencer a alguien, para tratar de persuadir a alguien acerca de lo que nosotros estamos hablando. Y para eso, el orador lo que hace es plantear un tema, tener una posición tomada con respecto a ese tema y a medida que va avanzando en su interlocución, plantear diferentes argumentos que soporten o que sostengan ese tema en particular. La estructura argumentativa nos permite, como la palabra dice, dar argumentos y opiniones o posiciones sobre una temática en particular. Tiene una determinada estructura interna. La estructura narrativa también tiene otra estructura interna y hablamos de ella, por ejemplo, al momento de contar o de narrar una historia. Un cuento, por ejemplo, ¿sí? Les decía que a través de la estructura argumentativa lo que hace el orador es tratar de persuadir o tratar de convencer. Si yo les pregunto acerca de qué ejemplos pueden ustedes observar en sus vidas o en lo que cotidianamente transcurre acerca del empleo de este tipo de estructura en un discurso. Hay múltiples. Por ejemplo, en un juicio. ¿Qué hace el abogado defensor de una de las partes? A través de una estructura argumentativa da a conocer su posición frente al caso. También para persuadir y también para convencer con determinados argumentos se puede utilizar el ejemplo de la publicidad, claramente a través de lo que es la estructura argumentativa. Y si vamos a lo que es la estructura narrativa, también ejemplos claros de estos tienen que ver con cuando ven una película, cuando ven una serie, cómo se va dando, digamos, la situación. Ahí ya vamos a hablar de lo que son las estructuras, la estructura interna de ese tipo de discurso. Siempre partimos de una situación inicial, siempre partimos de que hay un conflicto y una resolución de esa situación en la cual intervienen distintos personajes. Y ahora hablaremos de los tipos de discursos. Por ejemplo, ¿qué harías si te llama tu jefe y te dice que tenés que hacer una presentación para dar la bienvenida, por ejemplo, a los nuevos empleados, una disertación en la cual tenés que hablarles cordialmente, con empatía, mostrarles cuál es la importancia del trabajo en equipo en la empresa? ¿Qué sentirías o cómo te plantearías frente a esto al pensar cómo vas a hacer esa presentación? Para eso podés utilizar diferentes tipos de procedimientos o de formas para hacer esa presentación y es por ello que hablamos de tipos de discursos. Muchos autores trabajan sobre esto, particularmente hacen una diferenciación o categorización en ciertos tipos de discursos centrales. Por ejemplo, hablamos de discurso leído, discurso de memoria o discurso con ayuda a memoria. ¿Qué es muy importante considerar de cada uno de estos tipos de discursos? Porque cada uno puede tener sus características positivas o sus características negativas, es decir, ventajas y desventajas a la hora de presentarlo. Si estamos hablando de un discurso leído, es importante considerar que no queda muy bien que la persona esté leyendo absolutamente todo el discurso. Pero ¿qué puede hacer?
Hay ciertas ocasiones en las cuales es necesario leer, por ejemplo, ante presentaciones públicas, un presidente, un gobernador, etcétera, que tiene que estar contando cuáles son las actividades que lleva a cabo en su gobierno. Inevitablemente va a tener que leer porque son muchos los datos que tiene que dar en ese momento. Pero ¿qué es importante? Bajar la vista, leer, subir la vista, grabar en la memoria alguna frase que nos pueda servir de puntapié inicial y comenzar el discurso hablando frente al público, mirándolos a los ojos. Otra característica del discurso de memoria, por ejemplo, que es importante considerar y que a veces es una desventaja en el discurso de memoria, que cuando se dice un discurso completamente de memoria puede resultar muy artificial. Esto es algo que lo tienen que considerar. Para el discurso con ayuda de memoria, por ejemplo, el orador puede contar con un apoyo. Por ejemplo, esta tablet es mi apoyo, en donde se puede tener un esquema, ¿sí? Un boceto. No hace falta tener todo el discurso escrito, sino simplemente como ciertas ideas o ciertos tips centrales que nos pueden dar la seguridad para comenzar a hablar sobre nuestro discurso en particular. Entonces yo les hago una pregunta en general. ¿Alguna vez tuviste que pronunciar un discurso? Dentro del discurso podemos hablar también de lo que son herramientas para el discurso como otro concepto central. Retomemos, si te llama tu jefe y te pide que hagas una presentación para recibir a los nuevos empleados. ¿Pensaste antes qué tipo de discurso podías utilizar? ¿Sí? Si era leído, si era de memoria, si era con ayuda de memoria, pero también deberías pensar si solamente te vas a valer de la palabra para hacer esa presentación. Y aquí interviene nuestro concepto, el de las herramientas, ¿sí? Los que se denominan apoyos visuales o herramientas de apoyo visual. ¿Sabes cuáles son esas herramientas de apoyo visual? ¿Se te viene alguna a la mente pensando a lo mejor que fuiste a alguna clase y qué utilizó el profesor para dar la clase? ¿Simplemente se paró y habló con ustedes? Puede ser. O quizás, ¿qué hizo? Utilizó un pizarrón o quizás utilizó un PowerPoint para esquematizar mejor lo que estaba diciendo a través de su discurso oral, ¿sí? Muchas veces incluso no pensaron cuando estaban leyendo un libro, uy, este libro tiene demasiada información escrita y no hay fotografías o no hay ciertos dibujos. Bueno, todos esos son apoyos visuales. ¿Para qué sirven las ayudas visuales? Te preguntarás esto. Principalmente las ayudas visuales sirven para estimular la imaginación de nuestro oyente o de nuestro receptor, como quisiéramos llamarlo, y también sirve para poner de relieve o para poner de manifiesto la intención o la idea básica o central que tiene el orador con ese discurso. Para esto sirven las ayudas visuales y es muy importante también considerar que hay un elemento clave, digamos, que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías permitieron dar mucha más versatilidad a nuestro discurso y mucho más dinamismo porque favorecieron el desarrollo de distintas herramientas que sirven como apoyo visual. Quizás antes la herramienta que más se utilizaba era la pizarra o el pizarrón, que fue evolucionando, y en la actualidad cada vez más los oradores utilizan nuevas tecnologías o se basan en imágenes para poder transmitir su mensaje. ¿Por qué es central esto de las imágenes? Porque generalmente es mucho más lo que queda en la memoria del receptor a través de las imágenes que a través de las palabras. Es por eso que muchas veces cuando nos encontramos frente a un orador que está dando un discurso y vemos que simplemente se para frente al público y establece un monólogo sin siquiera establecer participación, sin mostrar algún tipo de imágenes con un retroproyector, que puede ser un video, que puede ser fotografías, eso tiende a que el auditorio se aburra, a hacer mucho más monótono ese discurso. Se habló de tipos de discursos, de formas de discursos y podemos hablar que considerando todos estos aspectos o conceptos centrales, hay uno que quizás les puede llamar la atención en cuanto a cómo se denomina, pero no tengas miedo que es fácil de reconocer. Hablo de las formas deliberativas.
¿Sí? ¿A qué se hace referencia con formas deliberativas? Deliberar, ¿qué es? Cuando hablamos, cuando discutimos con alguien, cuando ponemos en común ciertos puntos o nuestras ideas centrales o nuestro posicionamiento. Hay que entender acá la deliberación como diálogo permanente, ¿sí? Como búsqueda también de la acción de nuestro receptor. Entonces, podemos hablar que las formas deliberativas son tipos de reuniones. Reuniones que son características o que tienen ciertas características y que se pueden dividir o que se pueden categorizar en públicas y en privadas. ¿En qué varía lo de público y privado? En la cantidad de gente que forma parte del auditorio, en el espacio en el que se desarrolla o donde se lleva a cabo esa reunión, y además en diferentes herramientas o formas de comunicación que podemos utilizar en las mismas. Si se habla de formas deliberativas públicas, hay ciertos ejemplos que quizás puedan traer a su memoria algunas en las cuales de alguna manera hayan podido participar. Por ejemplo, formas deliberativas públicas son una mesa redonda, simposios, foros, debates. Quizás esta última, el debate, es lo que puede ser más común o que hayan escuchado más o que quizás hayan visto por televisión, ¿sí? Se llama público también porque son mucho más masivas, ¿sí? Hay mucha más participación de gente en las mismas. Y con la televisión, por ejemplo, este tipo de reuniones han pasado a formar parte de una masividad o de un público mucho mayor. Por ejemplo, no sé si recuerdan algunos debates que generalmente se hacen cuando está próxima a realizarse algún tipo de elección, por ejemplo, una elección presidencial. Se presentan los candidatos y debaten sobre un tema en particular. Pero ¿qué tienen que considerar acá? La importancia de un moderador, es decir, una persona que es la que va a estar estableciendo cuál es el tiempo que tienen esos oradores para dar a conocer sus ideas y específicamente sobre qué temas o ítems hablar. Hay algo muy importante que tenés que recordar en base a este tema de este módulo y es que las formas deliberativas a lo que llevan o de lo que requieren es de la participación. Son formas participativas, reuniones participativas. ¿Por qué digo que es central este concepto? Porque estamos hablando de un ida y vuelta en la comunicación. Estamos hablando de recibir lo que nuestro auditorio o lo que nuestro público está diciéndonos acerca de lo que estamos hablando como oradores. Entonces pasamos también a ver cuáles son las formas deliberativas privadas. Hay muchas reuniones de tipo privado, pero las más importantes o las que son, digamos, de más utilidad para nosotros en esta materia son el diálogo, la entrevista, el coloquio, la negociación o lo que se llama lluvia de ideas, que quizás también algunos de ustedes las hayan experimentado a lo mejor en su campo laboral, cuando hayan tenido que participar de alguna reunión de trabajo en equipo, por ejemplo, ¿sí? Son más reconocidas y también pueden ser, más allá de que las formas públicas, dije que son más masivas, que requieren de más participación del público y que a veces la televisión ayuda mucho a esto. En las formas privadas, una entrevista se tiene que considerar como privada, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, ¿sí? No quizás una entrevista que nosotros podamos ver por televisión, a la cual tenga mayor acceso, digamos, el público, ¿sí? Es muy importante entonces una palabra clave, la participación. La actividad de este módulo busca que seas capaz de reconocer la elaboración de un discurso, sus partes, recursos y objetivos. En la película Un domingo cualquiera, el actor Al Pacino se dirige a su equipo a través de un discurso previo a un partido de fútbol americano. El monólogo, que versa sobre factores para alcanzar el éxito, tiene como eje central el trabajo en equipo. Para lograr captar a su audiencia, menciona el sacrificio, la entrega o la superación. El entrenador se dirige a sus jugadores transmitiéndoles confianza para ganar el partido, fomentando el compañerismo y el trabajo en equipo para superar al rival.
Este factor es fundamental tanto para alcanzar el éxito personal como el colectivo. Rodearse de los mejores y generar sinergias con ellos de manera que potencien tus cualidades y multipliquen tus resultados. Tras leerlo o visualizarlo, deberá contestar: ¿cuál es el propósito u objetivo del discurso de Al Pacino? ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y convencer? ¿Qué recursos utiliza el personaje del entrenador para armar su discurso? Para resolver correctamente la actividad, se han de tener en cuenta las lecturas del módulo, el discurso, storytelling y tipos de discurso. Cuando se pronuncia una conferencia o discurso, se puede tomar la palabra con propósitos muy diferentes, pero es de suponer que siempre se habla para algo. Se suelen distinguir 4 tipos de intenciones principales en una disertación: informar, distraer, convencer y persuadir. En el caso del discurso de Al Pacino en la película Un domingo cualquiera, es un discurso motivacional en el cual intenta persuadir. La diferencia del convencimiento es que este es racional, la persuasión es básicamente emocional. Para persuadir hay que movilizar las emociones del auditorio. ¿Cómo? Mostrando paralelamente las necesidades y las posibilidades reales de satisfacerlas, demostrando sinceramente que es por su acción por lo que pueden conseguir sus objetivos y salir de la actual situación frustrante e injusta. Al Pacino utiliza el recurso del storytelling para motivar a sus jugadores. Cuenta parte de su vida como ejemplo para persuadirlos. Cuando contamos una historia, utilizamos elementos como la intriga o la sorpresa, que son muy útiles para mantener la atención del público. Este recurso no solo sirve para que la presentación resulte ágil, también es importante a la hora de fijar conceptos, ya que las historias en sí suelen ser uno de los aspectos más recordados por el público. La ficción como vehículo para transmitir mensajes permite vincular a la audiencia con el contenido de un modo ágil. En este sentido, es muy importante manejar con eficacia la identificación. Con respecto al tipo de discurso, según la forma de presentación, Al Pacino realiza una exposición, sin nada escrito a la vista. Esta forma de presentación es la más adecuada para una mayor y más profunda comunicación con el público. Es casi la única forma eficaz para hablar a grandes masas. Para utilizar este método es necesario retener perfectamente en la memoria el esquema del discurso y las ideas centrales que se quieren expresar. Este procedimiento consiste en decir con palabras no previstas ideas ya previstas, siguiendo la secuencia que se establece en el esquema. Si no hay una secuencia en la exposición de las ideas, se corre el riesgo de divagar.